Santo y poderoso es el nombre maravilloso del Señor. Bendiciones en esta nueva mañana que nos regala el Señor ya hoy, sábado 28 de febrero. Último día de este segundo mes del año que ha ido corriendo a una velocidad vertiginosa, pero qué bueno que hasta el día de hoy podemos tener la seguridad y la certeza de que Dios ha estado con nosotros. Recibe a través de mi saludo, mi abrazo, mi cariño, mi respeto y agradecimiento por una vez más permitirme compartir contigo este espacio de bendición digital donde tu mañana comienza en la presencia del Señor. Como llevo ya varios días diciendo, ya estamos a ley de nada para ir culminando el Salmo 119. Han sido cerca de 2 a 3 semanas donde hemos estado compartiendo de este Salmo bloque por bloque o estrofa por estrofa, y sé que Dios nos ha permitido ser ministrados y bendecidos a través de este capítulo hermoso de la palabra del Señor, y como he dicho en ocasiones anteriores, poderlo ver desde un punto de vista diferente al que acostumbrábamos, que era simplemente verlo como el salmo más largo de la Biblia. Así que en esta mañana quiero compartir contigo los versos 137 al 144, a los cuales doy lectura en este momento. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Yo quiero en esta hermosa mañana utilizar como tema, como lo había anunciado en el día de ayer a través de la promoción que estuve poniendo, verdad eterna en medio de una vida afligida. Verdad eterna en medio de una vida afligida. Y espero que esta palabra sea de bendición para tu vida y puedas ayudarme a compartirla con otros para que también otros sean alcanzados y bendecidos por el Señor. Creo que todo país, no importa en qué parte del globo terráqueo vivamos o vivan otras personas, están propensos a vivir momentos de sacudidas telúricas, zonas sísmicas o temblores o terremotos. Así que cuando en muchos de estos países los ingenieros se dedican a la construcción de edificios en áreas donde son bien propensas a estas sacudidas sísmicas, no solamente se concentran en analizar cuando van a construir el edificio, no se concentran solamente en lo que están viendo. No es solamente qué diseño le van a dar, qué pintura van a utilizar, qué apariencia va a tener ese edificio. Hay cosas más importantes que esa a la hora de ellos construir estos edificios, porque ellos son los expertos y ellos saben algo que nosotros muchas veces, o la mayoría de las veces, ignoramos o no sabemos. Porque ciertamente hemos dicho siempre que el secreto de que un edificio, una casa, se pueda sostener depende del fundamento. Porque cuando la tierra tiembla y la tierra no avisa cuando va a temblar, no importa lo bonito que sea el edificio o la estructura, no importa cuán moderno parezca y no importa cuánto haya costado construirlo, lamentablemente, si el fundamento no es fuerte, si el fundamento es un fundamento débil, lamentablemente ese edificio terminará colapsando. Por eso es que cuando hay este tipo de construcciones, a veces el tiempo de construcción es mucho más prolongado. A veces el dinero, los recursos que se invierten son más cuantiosos que en otro tipo de construcción.
Y aunque la precisión, esos detalles quizás no se vean a simple vista, los ingenieros que están construyéndolos y dedicándole estas atenciones a estos edificios saben algo que los mantendrá tranquilos más adelante. Que el problema no es si vendrá el temblor, porque ciertamente el temblor llegará. El asunto de lo cual ellos se preocupan es que construyan una estructura que pueda resistir cuando el temblor, la sacudida, llegue a ese edificio. Fíjate que cuando analizamos esto desde el punto de vista espiritual, es exactamente lo mismo. No sabemos cuándo vienen las tormentas, no sabemos cuándo vienen las sacudidas, no sabemos cuándo vienen las malas noticias, porque todo llega en el momento cuando todo parece estable, tranquilo, en orden. Pero cuando menos lo esperamos, y me voy a incluir, cuando menos lo esperamos, la prueba que no estabas esperando llega. La aflicción que no buscaste apareció. La angustia que de momento no sabes cómo la vas a manejar, de momento aparece como si lo hubiesen invitado. Y es ahí donde tú y yo descubriremos realmente dónde estamos fundamentados. Porque si tenemos un fundamento sólido, descubriremos que cuando llegue la aflicción, esa aflicción no nos va a destruir. Al contrario, esa aflicción revelará en nuestra vida dónde está nuestra fe. Y nuestra fe no puede estar puesta ni en nuestras emociones, porque fracasaremos. No puede estar puesta en nuestras circunstancias, porque fracasaremos. Debemos tener la certeza de que nuestra fe y nuestro fundamento está anclado, cimentado en Dios y en su palabra. Por eso es que cuando miramos el salmista escribir este pasaje bíblico de estos versos en esta mañana, en medio de los momentos difíciles que a lo largo de todo el Salmo 119 el salmista ha expresado, el salmista comienza diciendo: justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios. En pocas palabras, el salmista está diciendo: aunque mi vida esté temblando, mi fundamento sigue firme porque estoy fundamentado en el Señor. Él está diciendo: aunque yo no entienda lo que estoy viviendo, confío en que tú sigues siendo mi Dios. Porque recuerda, mi amado, y lo hemos dicho un sinnúmero de ocasiones y lo seguiremos diciendo porque es parte de nuestra vida cotidiana y de nuestro servicio al Señor. Servirle a Dios no es vivir una vida ausente de problemas. Es tener la certeza de que esos problemas, que esa aflicción no cambiará mi fe, ni mi certeza, ni la verdad absoluta de que mi vida descansa en las manos del Dios Todopoderoso. El salmista, cuando habla estos versos bíblicos, más allá de presentar el problema o la condición en la que él pueda encontrarse, él empieza hablando del carácter de Dios. Él no solamente está diciendo que Dios es justo, él está diciendo que lo que se llama la palabra justicia, toda esa definición que pudiéramos darle a la palabra justicia, ese es Dios. Ese es su carácter. Porque los juicios de Dios no son negociables. El salmista dice: son rectos. Sus testimonios son fieles. Queriendo decir que en un mundo donde todo cambia, Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo. Y aunque tú y yo no entendamos por lo que podamos pasar o por lo que Dios nos permita pasar, recuerda que Dios no necesita darte explicaciones. Dios lo que quiere es que tú y yo entendamos que no importa lo que estemos viviendo, Él sigue siendo justo. Otro punto que el salmista nos presenta en estos versos bíblicos es el del verso 139. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Es un celo por Dios. Es un celo por las cosas espirituales que nace en el corazón de aquella persona que está acorde a la voluntad de Dios, que tiene sus pensamientos alineados. Y como dije en una de mis reflexiones pasadas, debemos recordar que el salmista no solamente sufre por lo que él está experimentando,
El salmista sufre y se duele al ver que otros lo que hacen es menospreciando la palabra del Señor. Mi amado, esto no es fanatismo, aunque la gente piense eso. El hecho de que la gente nos llame fanáticos porque tenemos una pasión por la palabra, un celo por las cosas de Dios, no es fanatismo. Es una pasión espiritual que nace en el corazón de aquel hombre y de aquella mujer que entiende dónde está fundamentada su vida. De ese hombre y esa mujer de Dios que sabe que cuando tú amas a Dios de verdad con todo tu corazón, comenzamos a dolernos por lo que sabemos que duele en el corazón de Dios. Nos duele ver cómo camina la gente. A Dios le duele cómo camina la gente. Nos duele ver cómo la gente menosprecia a Dios. A Dios le duele cuando la gente lo menosprecia. Nos duele cuando la gente maldice la palabra, maldice los preceptos divinos. A Dios le duele eso y a nosotros nos debe doler también. Porque vivimos en un tiempo donde mucha gente, mi amado hermano, vive de manera normal, olvidando lo que dice la palabra. Vivimos en un tiempo, mi amado, y lamentablemente tengo que decirlo porque es mi responsabilidad. Vivimos en un tiempo donde en las prédicas que escuchamos se escuchan muchos perdón porque me trabé en este momento. Se ve mucho al predicador trayendo ilustraciones, trayendo cosas motivadoras, y lo menos que se predica en muchas ocasiones es la verdad de la palabra. Se vive la vida del evangelio más por emoción que por convicción. Por eso a veces vemos gente, mi amado hermano, que lo mismo le da estar en un culto que no asistir, que lo mismo le da adorar a Dios que no adorar a Dios. Y hemos llegado al nivel, mi amado hermano, donde la gente quiere acomodar el evangelio al tiempo que vivimos. Y el salmista nos está diciendo lo siguiente: un verdadero creyente no se adapta. Un verdadero creyente arde por dentro porque el celo por las cosas de Dios arde dentro de su corazón. El verso 140, el salmista dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Porque la palabra de Dios es pura. Y la pureza de esa palabra es lo que se convierte en nuestro ancla en tiempo de aflicción. Escúchame en esta mañana, por favor. La pureza de la palabra, que significa algo refinado, probado, que no tiene errores, que no tiene faltas, que no tiene falla. La pureza de la palabra es nuestro ancla en momentos de aflicción y de angustia. ¿Sabe por qué la palabra no falla? Porque la palabra ha sido probada por el fuego. Por eso es que en tantos siglos, 21 siglos, donde han tratado de sumergir la palabra, de arrancar la palabra, de desaparecer la palabra, la han pasado por cuanta prueba pueda ser posible y todavía la palabra sigue brillando. Como decía uno de los versos anteriores en mis reflexiones: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que esto no es asunto solamente de conocer la palabra. El salmista una vez más nos recalca que debemos amar la palabra del dolor, de la palabra del Señor. Mi amado, en esta hora yo quiero que tú y yo podamos entender lo siguiente. Porque en medio del dolor que muchas veces llega a nuestra vida, hay gente que suelta la palabra, hay gente que se va del evangelio, hay gente que se olvida de Dios, hay gente que tienen algún problema en la iglesia, que no le dieron parte, no lo saludaron, alguien dijo X o Y cosa e inmediatamente se van. Y la pregunta es: ¿por quién estamos entrando a la iglesia? ¿Por quién estamos entrando al templo? Yo no entro al templo por la gente, por el pastor, porque me den una parte. Yo entré un día al templo por amor al Dios del templo. El dolor va a llegar. Pero mira lo que nos está enseñando el salmista en la mañana de hoy. El salmista nos está diciendo que en medio del momento del dolor, no sueltes la palabra. Al contrario, aférrate más a ella. Y es lo que el salmista está diciendo: yo me aferro en estos momentos a la palabra. Es la palabra mi ancla en tiempos
de aflicción. Ama la palabra a tu siervo, decía el salmista en el verso 140. Porque lo único que se mantiene estable en medio de un momento de caos y de crisis es la verdad de Dios manifestada a través de su palabra. Oye, tú no necesitas que nadie venga a hablarte al oído diciéndote así te dice el Señor. Porque ¿sabe cuál es el problema? Y esta parte la voy a decir rapidito por encima porque no la puedo discutir con más calma. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay gente que le gusta escuchar más el así te dice el Señor que el escrito está. Y tú no necesitas una palabra nueva. Tú lo que necesitas es aferrarte, agarrarte a la que ya Dios te dio. A este libro sagrado que no tiene sombra de variación, que es inmutable, que no cambia. Y te vas a encontrar en el camino gente que te rechace. Te vas a encontrar gente en el camino que te va a menospreciar. El salmista lo dice en el verso 141. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Te vas a encontrar con gente que te ignore, con gente que te menosprecie, con gente que te vea insignificante, pero no olvides la palabra. No olvides la palabra. Porque aunque otros te ignoren, aunque otros te subestimen, aunque otros te echen a un lado, eso no es lo que define tu identidad. Lo que define tu identidad es tu fidelidad a la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Porque aunque otros te ignoren, eso no significa que Dios te olvidó. Eso no significa que Dios te ignoró. Dios sigue trabajando. Dios sigue estando a favor tuyo. Porque la palabra es la que sostiene nuestra vida. Por eso el tema de esta mañana, cuando la verdad eterna sostiene una vida afligida. Y en los versos 142 al 144 el salmista decía, tu justicia, justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Y justos son tus testimonios para siempre. Dame entendimiento y viviré. Mi amado, la aflicción puede estar presente. La angustia puede ser intensa. El dolor, inevitable en muchas ocasiones. Pero el salmista decía, tu justicia es eterna, tu ley es verdad. Porque aunque mi realidad, aunque lo que yo esté viviendo en este momento sea inestable, la verdad de la palabra de Dios no lo es. Es permanente, es inmutable, no se mueve, no tiene alteraciones, no tiene cambios. Es la misma ayer, hoy y por siempre, porque fue dada por el Dios que no cambia. El salmista decía, dame entendimiento y viviré. Lo que él estaba pidiéndole a Dios constantemente era, ayúdame a entender la verdad de tu palabra. Hoy en día vivimos un tiempo donde muchos quieren salir de sus problemas, donde muchos quieren evitar la angustia o cambiar sus circunstancias. Pero qué mucho y qué falta nos hace entender y hacer lo que decía el salmista. Es una oración que muy pocas veces hacemos. Primero, el salmista decía, Señor, enséñame. Hazme entender. Forma mi vida. ¿En qué el salmista le pedía a Dios que formara su vida? ¿Qué quería el salmista que Dios le hiciera entender o que le enseñara? La palabra. Esa palabra que es verdad y que sostiene en tiempo de aflicción. Porque amado, en esta mañana, cuando tú entiendes la palabra, ya no reaccionas igual a los momentos de aflicción. Cuando tú entiendes la palabra, ya no te desesperas como te desesperabas antes. Ya no te derrumbas como te derrumbabas antes. Al contrario, cuando tú comienzas a entender la palabra, aprendes a vivir y a caminar por encima de lo que tú estás viviendo. Por encima de tu dolor. Por encima de tu aflicción. Por encima de tu quebranto. Por encima del abandono. Por encima del que dirán. Alabado sea el nombre del Señor. La aflicción puede ser real, pero la aflicción que tú estás viviendo no es tu final.
Porque aunque lo que tú experimentes sea inestable, como dije hace un momento, la verdad de la palabra sigue siendo inmutable. Hoy, cuando analizamos este párrafo del Salmo 119, estamos viendo un hombre que está en un momento de aflicción, pero no está desconectado de la palabra. Estamos viendo un hombre que está angustiado, pero mantiene su dirección, su mirada puesta en el Señor. Estamos viendo un hombre que está quebrantado, pero entiende que Dios todavía le sostiene. Porque él entendió algo que tú y yo necesitamos entender constantemente. Que la estabilidad tuya y mía como creyente no depende de lo que estamos viviendo o de lo que estamos experimentando. Depende de en quién nosotros creemos. Quizás sientas que tu fe va a fluctuar. Quizás sientas que tu fe está a punto de dudar. Y hoy el Señor a través de la palabra te está diciendo: vuelve tu fe a mí y a mi palabra. Porque cuando tú hagas eso, aunque estés en aflicción, permanecerás firme. Aunque estés en angustia, seguirás avanzando. Aunque estés pasando por el proceso, no perderás tu vida espiritual ni tu relación con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo único que pide de nosotros es que hagamos lo mismo que hizo el salmista, que terminó diciéndole al Señor: si entiendo tu palabra, si logro entender tu palabra, aunque esté en aflicción, viviré. Por eso, en esta mañana, comparto contigo una vez más verdad eterna en medio de una vida afligida. Y termino como comencé. Las sacudidas llegarán, y llegarán cuando menos las esperamos. Pero si sabes dónde está tu fundamento, entenderás lo siguiente: que mientras la palabra sea tu sostén, tu sustento, tu fundamento, podrás decir que es tu ancla en medio de la aflicción. Te deseo un lindo día, un fin de semana lleno de bendición, de presencia de Dios, y te invito a compartir esta palabra con otros. Este ha sido tu espacio de hoy, de bendición digital, donde tu mañana comienza en la presencia de Dios. Lindo día, bendiciones en el Señor.